Eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Puede ser un gran físico, puede ser un gran matemático, puede ser un gran químico y en política patea para otro lugar. Facundo Manes le pasa eso. ¿Qué necesitan? ¿Quiere? Sí, sí, tengo. Bueno, No hay que asombrar. ¿Quiere? No, Tengo una virome. No, pero ya Bueno. tengo. lo que vemos, Seda. a ver, las fotocopias que les pedí. Acá está. No, pero a ver, para ver. son tuyas. A mí me toca. Ya pasó. Ya pasó, perdón. Esas son tuyas, Horacio. Perdón, tío. El perdón es divino, yo te puedo disculpar. Llevo una remera, dicho. ¿Te gusta? Esta, la última parte, no, donde están las. ¿Segundo manera? No. Estas que venían sueltas, imágenes. ¿Ves? Estas. Ah, es justo una otra. Tendría que nombrarla aquí. Ah, esa de la Sí, no venía, pero de venían todas juntas. Bueno, la Pero no, película. Qué mal. ¿por qué? Porque ahora lo que vamos a trabajar, ¿Verdad que está? vamos a avanzar un poco más para entender por qué las sustancias psicoactivas producen los efectos que producen en el estado anímico. Recuerden siempre lo siguiente: el consumo de sustancias psicoactivas, por la vía que fuere, que hay muchas vías para ingresar al organismo, tiene múltiples efectos en el organismo. Y también, cuando digo organismo, digo también sistema nervioso central. No es un solo efecto, son múltiples. Pero uno de ellos es distintivo porque va a tender a modificar el estado anímico de la persona que lo consume. Por eso se llaman sustancias psicoactivas. Y por eso tienen tal poder de atracción sobre las personas. Ustedes piensen en lo que representa que alguien venga con una situación de malestar psíquico, que atraviese un momento depresivo, que esté angustiado, que esté con una crisis de angustia, y de golpe toma algo que a los pocos minutos le empieza a modificar el estado anímico. Díganme si esto no es una fuente de atracción para muchísima gente. Y tengan presente otra cuestión, que esta sociedad va produciendo múltiples situaciones por las cuales la gente vive en condición de malestar. Piensen en situaciones de cataclismo, de inseguridades, pero ojo, cuando yo hablo de inseguridad estoy hablando de aquellas inseguridades sociales que quedan muchas veces ocultas porque se ponen en primer plano las inseguridades que tienen que ver con algún ataque físico. A ver, ¿qué me estoy refiriendo? Que en el mundo hay decisiones y
y determinaciones que afectan a millones de personas. Digamos, el poder de la mano invisible del mercado a través de sus gerentes que tienen ubicado en el sistema financiero y en distintos niveles del Estado, hace que se tomen determinado tipo de medidas o decisiones que van a afectar la seguridad de miles de personas, de millones. Suponete, el dólar hoy está, ponele 16 pesos. Hay una medida de gobierno que lleva el dólar a 20, a 25 pesos y resulta que esa devaluación pesa sobre. Toman una medida económica por la cual se atrapan los ahorros de miles y miles de ahorristas y así. Como al comienzo de este gobierno, al comienzo de este gobierno con el dólar futuro. Bueno, está bien. O sea, Por ejemplo. pero nosotros hemos vivido, somos expertos en vivir esas cosas, ¿no? ¿Mm? Ahora, una medida por la cual, suponete, aumentan las exportaciones de productos suntuarios que se fabrican en el país, de productos, y eso determina el cierre de fábricas y negocios y gente que queda en la calle. Todo eso es inseguridad social, pero esto queda oculto, o en todo caso muchas veces queda oscurecido, porque los medios de comunicación masiva tienden más a poner de relieve un hecho donde un pibe en situación de desamparo golpeó y le robó una cartera a una mujer. Ojo, no es que es reprobable esto, pero no se ve la otra parte. Claro. Y por ahí, por eso solo se lo quiere linchar, ¿no? Claro, Claro, es tan violento lo que hace ese joven como el hecho de que se quede sin trabajo. sí, ojo, no es que nosotros hablamos esto, pero ¿y por qué no se mide con la misma vara las decisiones que toma el mercado? Que aparte esa noticia del chico que tuvo que salir a robar, te la muestran 20 veces, entonces te da la sensación de que hubo 20 crímenes diferentes, entonces dice no, pero el... Entonces, buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Todo bien, profe? ¿Usted? ¿Eh? ¿Qué hacemos acá, profe? Hay un quilombo para los tribunales. ¿En dónde? ¿Tribunales? Vengo de tribunales yo, De la de marcha. la marcha, ¿Por qué fue, Belén? por una menos y por la inseguridad que estamos viviendo. Por una mesita de zona sur. Justamente de eso estamos hablando. Por gente, De una la verdad que yo te juro. Y por Araceli. porque- ¿Puede matar a una? ¿Otra? No, para la serie. Araceli. A las 7 arrancó. Sí, están todos ahí. Yo me quedé un ratito, estuve. A las 5 salías de gobernación Sí, a marcha. No sabía porque la gente como lloraba. Hablé con dos ahí que estaban ahí. Sí, hay que estar. Chiste negro. Habían matado a una señora, Bueno, pasa mataron que a un negocio. hay dos chicas que pasó ese día. Se puso la alerta en el celular. Quería justicia. No se puede vivir así. Puso la alerta en el celular. Bueno, Ahora digo yo, la difusión que le dan a estas cosas, ¿no incentivan? ¿O no? ¿cómo? La difusión que se le dan a todos los fines de... Por ejemplo, en la televisión, que lo pasan tantas veces, ¿no incentiva? Es Bueno, como que... hay... Así se siente. Yo creo que... Y me gusta más. Viste que por ejemplo en la televisión no se muestran los suicidios. Por eso de que el suicidio puede llevar a motivar a esa persona que la tiene pensando de suicidarse, de hacerlo. Yo creo que con esto hay como un... ¿no? la perversión del tipo que dice puedo llegar a ser famoso por esto, ¿no? Y tal vez, no sé, es medio complicado, ¿no? El tema de la difusión. Decir, por una parte hay que visibilizar porque es lo que está pasando, Y pero por depende, otro lado... sí, mira, es muy complejo, depende. ¿Por qué? Porque en muchas cosas hay un efecto imitación. Claro, sí, no sé. En otras cosas, digamos, tomado
erróneamente el ángulo de la noticia, se puede ubicar erróneamente a los responsables de determinados hechos. Porque si vos querés mostrar, suponete, un caso de violencia donde un pibe es el que... También tenés que mostrar las condiciones que determinaron a ver que ese pibe tuviese ese tipo de conducta, ¿no? Un pibe abandonado, un pibe en situación de precariedad material y simbólica, un pibe... hay un ejemplo que yo lo pongo siempre, que es un pibe de esto, le roba una zapatilla de marca a otro pibe y en ese choreo le asienta un fracaso o lo lastima. Este pibe que es víctima o victimario. Por un lado es victimario, pero por otro lado ese pibe se compró el discurso del mercado, el discurso del marketing, que le decía que usando esta zapatilla iba a ser el tipo más feliz del mundo. En la sociedad consumista, la incentivación del valor que tienen las mercancías como forma de proporcionar alegría y bienestar a la gente, te lleva a estas cosas. Aparte, el téngalo ya. Claro. Y ese pibe que le incitan a eso en ese momento, ¿cómo va a conseguir? ¿Dónde va a sacar la plata? Ese pibe se compra el discurso del mercado, ve esa zapatilla y para ese pibe, no existe otra cosa que la zapatilla. No importa lo que esté arriba de eso, porque él ya fue de alguna manera condicionado para transformar al otro en un objeto y subjetivar a las mercancías. Las mercancías son las que tienen poder mágico. Una zapatilla te dan lustre, otra camisa te hace ver cosas, y los seres humanos que importan eso, ¿qué les importa al sistema eso? Entonces por eso este pibe que es víctima o victimario, por eso depende cómo se presente el ángulo de la noticia, ¿a dónde llevas esto? ¿Por qué? Porque, ojo, porque atrás de todo esto viene la baja de imputabilidad, en la edad, contraviniendo a todas las resoluciones internacionales de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No es. Vamos a ver, nosotros cuando hacemos prevención y trabajamos en esos temas, ustedes plantéense siempre lo siguiente: ¿qué es lo que hay atrás de la escena? ¿Qué es lo que hay atrás? Porque a nosotros nos muestran una escena, un pibe que hace, viene corriendo, y violenta a otro pibe. ¿Qué es lo que hay atrás de la escena? Nosotros no podemos hacer prevención si no indagamos siempre lo que hay atrás de la escena. Porque si no, nos comemos el discurso del mercado. Por lo menos en esta sociedad, nos comemos el discurso del mercado. Pero aparte también juega mucho, y esto es una parte que yo siempre quise interiorizarme, ¿no? Porque juega mucho con la parte del ser humano que es violenta, que le gusta ver la sangre, que le gusta ver, porque la gente se prende de ese tipo de cosas. Cuanto más sangre ve, claro, cuanto más morboso es, más la gente se... Los programas, lo de Tinelli, cuando traían los enanos, o sea, viste que hay una parte del ser humano que... Y hay, lo que pasa es que hay determinado tipo de armado que incentivan los aspectos más regresivos del ser humano. Es decir, todos estamos partidos en dos, Todos estamos partidos en dos. Depende del contexto donde estemos, podemos llegar a ser héroes o unos canallas atroces. Depende, hay situaciones y hechos donde
uno termina luchando. O hay otras situaciones donde uno se convierte en un canal, en un tipo que le roba las moneditas al ciego que está en la puerta de la iglesia. Todo eso está dentro nuestro, ¿eh? Por eso los grupos, los contextos, todo esto potencian uno u otro aspecto. ¿Por qué está dentro nuestro? Porque nosotros de alguna manera reflejamos la gran contradicción que está en el sistema capitalista, que es producción social, y hay apropiación individual. Por un lado hay una parte que tiende a lo colectivo, a lo grupal, a lo solidario, y por otro lado hay una parte que tiende a lo individual, a lo individualista, a lo egoísta, a lo mezquino. Adentro de uno, entonces aparecen muchas estas dos tendencias. Por eso yo digo, depende de los contextos, uno puede ser, alguien que dé la vida por su gente, o puede ser un canalla que le termine metiendo los dedos ahí a una viejita detrás. Todo esto hay que verlo también en cómo pesan los contextos sociales y además cuál es el peso de la cultura, qué cultura se está incidiendo en la gente. Permanentemente está. Nosotros estamos permanentemente recibiendo el peso de una cultura que es consumista. La cultura consumista que tiende, ¿no es cierto?, a desubjetivar a los seres humanos y subjetivar a los objetos, a las mercancías. Entonces, todo esto, después nos asombramos cuando se producen hechos de violencia. Sí hay todo un contexto, pero nadie analiza en qué contexto se da esto. Hay un famoso una famosa novela que escribe Truman Capote Truman Capote escribe una novela en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. La novela se llama Sangre Fría. Inaugura la novela de lo que sería la realidad novelada. Truman Capote toma un hecho que es conmocionante. Hay una película. Sí, hay una película. Un hecho que es conmocionante en Estados Unidos, donde una familia que vivía en una de esas aldeas del centro de Estados Unidos, ¿viste? Familias de Famer con chalet y qué sé yo, una noche es saqueada y violada por dos tipos que terminan matando a la familia. De todo esto se hace una cuestión sensacionalista, y entonces Truman Capote va e investiga quiénes son estos tipos, por qué, cuáles son las motivaciones. Efectivamente, como dice Pochi, sale la novela y después hay una película, se llama Sangre Fría. Y Pablo Neruda, ustedes saben quién es Pablo Neruda, uno de los grandes poetas, analiza, digamos, el hecho a partir de qué, de cómo el sistema generaba asesinos. Los dos asesinos habían sido uno, un puertorriqueño que lo habían enviado a la guerra de Corea, los dos habían estado en la guerra. Y los dos, cuando volvieron, estaban en situación de desamparo. Es decir, el sistema generó, creo,
una banda de asesinos, cuando no los necesitó más, los trajo y los dejó tirados. ¿Qué iban a hacer esos pobres perros rabiosos? Entonces, preguntémonos por qué en Estados Unidos cada tanto aparece, ¿no es cierto?, en un episodio donde un desviado cargado de arma ametralladora se mete en un colegio y mata 15, 20, 30 personas. En Estados Unidos los locos matan gente, y en otros lugares los locos se disfrazan de Napoleón. Pero en Estados Unidos las armas se venden como caramelo. Vos vais y querés pedir una 45, que si no te vayas, la comprás tranquilamente. Hola. Y los asesinos seriales también son ahí, los asesinos seriales. Bueno, todo eso. Entonces, ubiquemos, pero volvamos nuevamente a nuestro, porque nos podemos ir demasiado, ¿no? Nos podemos ir de, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Volvamos entonces, yo lo que le quiero decir es que nosotros vivimos en la sociedad del malestar, eso les quiero decir, en la sociedad del dolor y de la angustia. O no hay motivos para que la gente se sienta mal. Entonces, para esa sociedad del malestar existen estos lenitivos que llamamos drogas. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de estudiar es cuáles son las bases neurobiológicas que determinan o que nos pueden explicar los efectos que tienen las llamadas sustancias psicoactivas sobre el ser humano y que le permiten modificar su estado anímico durante un corto plazo. Depende del tipo de droga que sea y depende la cantidad de lo que se insuma y depende del organismo de la persona y depende, pero en definitiva pueden ser de plazo de 2, 8, 10, 20 horas, pero son plazos cortos y a un alto costo, porque eso tiene costo. A ver, una cosa que también vamos a repetir y que ustedes tienen que grabar es que no hay impunidad con las drogas, no hay impunidad. Todas las sustancias psicoactivas a corto, mediano y largo plazo traen efectos que son lesivos para el ser humano. De hecho, que si vos consumís muy poco, esos efectos serán mucho menores y quedarán muchas veces hasta pasarán inadvertidos. Pero todos tienen efecto. Y vamos a ver entonces ahora esto. Hemos visto sistema nervioso central, hemos visto que es una estructura constituida por neuronas y con el soporte de la glía, el tejido blanco, ¿no? Es un tejido neuronal. Y hemos dicho también que para que este sistema nervioso central funcione adecuadamente, se tienen que establecer múltiples interconexiones entre las distintas partes del cerebro. Que esto es lo que hace que el cerebro humano pueda responder tanto a las determinaciones del medio externo como al interno, que pueda captar, que pueda recibir, que pueda ubicar, que pueda elaborar respuestas adecuadas
frente ya sea a un peligro externo, frente a cruzar algo, como frente a un determinado sensación interna que me está indicando de que un órgano no funciona bien. Tengo una pieza dentaria con algún problema y al tiempo voy a sentir un dolor. Ese dolor es señal de que algo no está bien. El cerebro, esto va al cerebro, los órganos del sentido reciben esto y elaboran una respuesta que tiene que ser voy al médico, voy a esto. ¿Esa sería la sensibilidad kinestésica o la sinestésica? La sinestésica. No, la sinestésica es la que pertenece a los órganos internos, ¿viste? Es más difusa. Esta ya estaría dentro del orden de lo kinestésico, pero sensación del dolor, ¿viste? También puede ser tengo que retirar una pava y la pava está muy caliente. Va una información de la mano para el cerebro inmediatamente. O sea, para que esto funcione tiene que haber múltiples interconexiones entre las distintas partes del cerebro. Tenga presente que en esta, a ver, acá tomen esto, todos tienen esto. A ver, fíjense. Pero es para mostrar una cuestión. Esta parte, vean, lóbulo frontal, esta parte, lóbulo frontal. A ver, es la parte más, si ustedes quieren, más avanzada del sistema nervioso central y, por lo tanto, del cerebro. No sé si lo tenés ahí al cerebro. Fíjate. Porque esta fue la última que yo les di. Claro, ahí, señálale en eso también. En otra. Acá, por ejemplo, acá está. Acá es esta parte, lóbulo frontal. Este se llama el lóbulo frontal. Circunvolación frontal media, superior y la inferior. Con esta parte. ¿Por qué esta la más avanzada? Porque en esta zona se han localizado las funciones de la inteligencia superior. Zona donde se confluye en la elaboración del lenguaje, de las actividades de programación y ejecución para la vida laboral, de la autorregulación del comportamiento y por lo tanto también de el freno necesario para tener una conducta social adecuada. Todo esto es lo último que termina de desarrollarse en el ser humano. Sí. Las demás zonas, particularmente zona del cerebro medio, en esto, acá se ve, acá, en toda esta zona, está lo que se llama la zona de límbico. Sí, la zona que se llama límbico
dopaminérgica, toda la zona límbica, que es la responsable de fundamentalmente los comportamientos emocionales, la ira, la pasión, ¿no? Sí, las emociones más primitivas. Claro, porque si lo vemos desde el punto de vista de una teoría que dice que el cerebro humano pasó por varias etapas, efectivamente esta zona, al estar adentro, es una zona más primitiva. Después el cerebro va recubriendo con tejido neural todo esto y esto queda encamisado, ¿no? La zona esta de la zona límbica dopaminérgica y fundamentalmente está toda la zona del tálamo, etcétera, acá, ¿no? Tálamo, hipotálamo. Sí. Está el tálamo, el hipotálamo. ¿Y dónde está? La hipófisis y el hipocampo. ¿Eh? La hipófisis y el hipocampo también. ¿La hipófisis dónde está? Está sentada sobre la base del cráneo. Está como... por acá. Sí. No, Acá, hay que verla acá, hay que verla por acá. ¿viste un cráneo? Bueno, pero no importa. No, sería arriba de la nariz. No, Está arriba del hueso es chicos, el aire. la hipófisis B está acá. Ahí está la hipófisis. Claro, en esa se Y ve. dura toda la vida esa. ¿Eh? Dura Sí. toda la vida. Sí. No sé. A mí me habían dicho que no. A los 70 años te la... La hipófisis es la que regula todas las glándulas, ¿no? Bueno, Hipófisis, hipotálamo. pero no nos detengamos en esto porque si cada uno de estos lugares es para... Sí, Bueno. es Lo larguísimo. importante de todo esto, ¿cuál es? Es que en el desarrollo del ser humano se terminan de establecer las interconexiones neurales alrededor de los 20 y pico de años, donde, digamos, toda la zona del cerebro medio, la zona del tálamo, la hipófisis, la zona del hipotálamo, todo eso quedan sujetos al control del lóbulo frontal. A ver, el lóbulo frontal sería como el que comanda y monitorea todo el funcionamiento cerebral. A mí se me está haciendo lío. ¿Eh? Se me está haciendo lío con el. ¿Con qué? A ver. Porque yo leí lo de Manet. Sí, Y después hablaba del hemisferio, los hemisferios cerebrales. sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el frontal está dividido en dos también? Sí. Claro, porque hay una cisura que atraviesa, ¿no ves? Esto, ¿ves? Tenés la parte derecha y izquierda. Ah, Tenés la superior, la media y la inferior. y después en la parte de adentro también, donde está la parte de la. Claro, porque después ahí está hay una parte que se llama el cuerpo calloso, que es el que une, el cuerpo calloso une los dos hemisferios y están unidos a través de interconexiones neurales. En esas interconexiones neurales hay una gran parte de soporte de glía, de sustancia blanca. Pero bueno, yo no me quiero meter en eso porque si no se complejiza más. Lo importante es que ustedes tengan el concepto de que en el desarrollo normal, que en el ser humano termina alrededor de los 24 o 25 años, digamos, el lóbulo frontal establece interconexiones con las demás zonas del cerebro y que las pone de alguna manera bajo su control. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente después vamos a estudiar una serie de sustancias particularmente euforizantes que van a provocar efectos lesivos en el lóbulo frontal.
sustancias como la cocaína, como como el éxtasis, como anfetaminas. La heroína también, ¿no? ¿Eh? La heroína también. ¿Cuál? La heroína. Heroína. ¿Eh? La heroína. No, la heroína no. ¿No? No, la heroína no afecta el lóbulo frontal. Se va al tálamo, al Sí. sistema límbico. Y se queda ahí. Afecta a otra zona. pero La no. pastilla para la depresión también altera el sistema. ¿Cómo? Las pastillas depresivas, No, antidepresivos. antidepresivas, alteran también el sistema. Mira, producen un efecto de, generalmente las antidepresivas activan la liberación de determinado tipo de neurotransmisores, particularmente dopamina y de serotonina. Porque, no escuché. ¿eh? No escuché lo último. Yo trabajaba en una casa, el hombre tomaba pastillas depresivas. Sí. Perdón. Depresiva es. Yo llegaba a trabajar y el hombre me pagaba Sí. y él se iba. Y a la hora él se levantaba y me decía, hola Esther, llegaste. Y me quería volver a pagar de nuevo. Y el hombre ese siempre estaba medicado, pero no tenía trastornos mentales. Él era así. Bueno, pero no tenía memoria. No, pero él llegó a esa raíz con una depresión. Sí, es posible. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay que, uno a veces, en estos cuadros psiquiátricos, a veces es difícil opinar en general porque... Pero pueden, yo sabe por qué le pregunto, porque yo trabajé en muchas casas de familia y vi muchísimos casos de personas que eran ansiosas, que estaban nerviosas, empezaron a ir al psiquiatra y después terminaron, yo la mayoría que conozco terminó mal. Entonces, también las pastillas pienso que... Mira, el concepto que nosotros no tenemos hoy en día, que es que los psicofármacos tienen que ser usados en momentos excepcionales y cuando el criterio, una adecuada ponderación diagnóstica del caso indica al profesional la necesidad de la utilización de ese psicofármaco y además no por tiempo indeterminado. Un psicofármaco tiene que ser utilizado hasta que bajen los efectos más agudos del cuadro. Y después hay que retirarlo y hay que suplantarlo por psicoterapia. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones que se producen son el producto de situaciones conflictivas que vive la persona con su medio. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es, poner un tapón. Un tapón a esto. Y a veces lo que hacemos, el conflicto no se resuelve. Claro. Estamos poniendo paño frío y el conflicto. Esconder la basura abajo de la alfombra. Y Pero, aparte ayuda a la adicción por el hecho de que es mucho más fácil bajar una problemática con una pastilla que enfrentarse a los problemas internos. Pero además el otro tema es que hay veces donde es necesario la utilización del psicofármaco porque nos encontramos con una persona que corre el riesgo del suicidio, cosas del estilo. Una persona que está con un cuadro anoréxico muy profundo. Entonces es necesario un chaleco farmacológico para eso. Pero no utilizarlo como método corriente. ¿Qué te pasa? Toma esto, toma esto. ¿Por qué? Porque si no, nosotros empezamos a acostumbrarnos a medicalizar cualquier conflicto humano, que tiene que ser resuelto por otra vía. Y efectivamente, generalmente las benzodiazepinas, que son las que se utilizan para el tratamiento de los trastornos de ánimo y ansiedad, angustia, etcétera,
Las benzodiazepinas, si no son controladas adecuadamente, provocan adicciones. Nosotros tenemos casos de gente que... Nosotros tenemos un caso de un chico de 20 y pico de años, adicto a las benzodiazepinas y no podía... tomaba 5, 6, 7, 8 Ribotril. Si no podía dormir. Hubo que internarlo, porque si no, que para sacarle la benzodiazepina y entrar en una situación de crisis, había que sostenerlo. Eso solamente se da en un lugar de internación. Que encima las benzodiazepinas son residuales, entonces vos te tomás una, pero el efecto no te lo va a caer en la primera. Tenés que a 3, 4, porque se va como guardando. Claro, porque generalmente hacen efecto por esto que se llama impregnación. Claro. O sea, cuando vos empezás un tratamiento, el efecto total te lo hacen a los 10, 15 días. ¿Por qué? Porque se va produciendo una impregnación de esa sustancia en todo el organismo. Bueno, entonces estamos viendo, tratando de meternos por qué, cuáles son las cuestiones que se activan, ¿no es cierto?, con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y hemos visto, bueno, en el desarrollo normal del sistema nervioso central, cómo hay innumerables interconexiones entre las distintas partes del cerebro. A ver, ¿cómo se transmite el impulso nervioso por el cual se envía un mensaje, vamos a suponer que va del lóbulo frontal a la parte occipital, la parte posterior, o que del lóbulo frontal a lo mejor va a la mano? ¿Cómo se transmite ese impulso nervioso y cómo se registra, cómo se transmite el impulso nervioso que va de una sensación de algo que está muy caliente al cerebro para que el cerebro actúe? Bueno, entonces acá nos tenemos que meter en dos cuestiones. En primer lugar, a ver cómo está construida la célula nerviosa. Para eso les pido que tomen, a ver, esta imagen para verla. Sí. Esta imagen. Acá, ¿Sí? Esta es la imagen de una célula nerviosa. Se le cayó el cuchillo. Ahí. Se le cayó. ¿No se integrará en la cocina? Una compañera mandó una pedazo de torta. No, ella no pudo venir, pero Gabriela. Gabriela. No sé si lo ubica, a Gabriela. ¿Cuál es Gabriela? Que está con los evangelitos en el... Ah, Yo tengo esto para cortar. El CREA. CREA, creo que está. El CREA. sí, ¿y a qué se debe que manda la... Y porque nosotros le hinchamos, porque ella la hace muy rica. ¿Por ella qué? La hace muy rica. Al revés, boludo. Estaba con dolor de muela y no pudo venir. Se dice que en serio. Tratá de no hacer mierda el plástico. Y bueno. No hay nada peor que romperle el tupper a una mujer. Sí, es verdad. Espero que no hayas usado ese cuchillo para limpiarte las uñas. Porque no ven corazón en el Espero que no hayas usado eso. Qué
Profesor. Eso se usa para todo. ¿Eh? Eso se usa para Sí, todo. bueno, hay una que llegó otra peor, dice que se usa para todo. Si no podés mandar que Vos porque sabés los hongos, la uña de los pies con eso. Y te va a costar un laburo sacar. Así no comen tanto. Escarbando. Ay, che. Pero, Servilleta. Ah, no, espera. Tuvo de todo. ¿Tenés servilleta? Se vino Qué preparado. si estás comiendo, No, tengo- hay algo que te. Ah, Es de una uña de pie. Si está un poquito salado, bueno. La lamento por ustedes. Toma, Martín. Esto. Yo creo que acá está para todo. Bueno, Acá. gracias. a ver. Anda pasando. Claro. Yo agarré esto. no sé. Narcisito. Yo creo que es para todo. Martín, no lo rompas si acá. Ah, tenés. Ah, Sí, sí, bueno, tenés ya está. No, gracias. Te digo. No, gracias. Le digo. Me quedó con la del cuchillo. ¿Viste? Acá hay más cosas. No, agarrá pues esa. Más para mí. Más para Es riquísimo. Excelente. Excelente. sí. Está muy bueno. Un pañuelito para limpiarse por las manos. Para... Amable. Hoy nadie hace régimen. Vamos. A mí el día me parece más grande. Espérate. Uy, peor. A mí no me dieron. Y bueno, está matando el que corta. ¿Qué querés? Tengo que llevar para todo. Pará. Esto ¿A es. qué le hace falta Sí. esto? Ah, ya tienen. Todos tienen. No tienen. Para usted. ¡Ay, qué rico! No lo puedo creer. Riquísimo. Muchas gracias. Ah, ¿viste? Acá tienen nada, ya tienen todo. Oh, El que reparte. sí, obvio. No, pero es riquísimo. Chocolate. Muy bueno. Muy bien. Y qué buena compañera. Mira lo que me da pequeño como es. Yo la tengo. Me parece que esta chica va a probar rápido la No sé mantequilla. cómo se prepara, se debe Ah, manteca, haber hecho No quiero hacer ¿No? Profe, Cacao, claro. está hecho con Quaker. Es fácil. ¿Con? Quaker. Galletita de agua, azúcar, ¿Cómo se Quaker. llama esto? Chocolate. Tiene dos nombres, turrón de Quaker o Nugatón. Yo lo conozco con esos dos nombres. No, no, Le no. puedes poner azúcar. Yo No le me gusta pongo mucho como chocolate. que era azúcar. No me gusta el chocolate. Le echa Pero es riquísimo. un cosita de Ah. avena. Yo quiero cartita. Yo hago bizcochuelo tipo la Eso sí. durísimo. A mí las cosas dulces no me gustan mucho. Pero este es el único postre que yo lo hago. Y me como la bandeja entera. Riquísimo. Qué riquísimo. ¿A vos la tenés también? ¿Qué esperan? ¿Qué bueno regalo? Es energético. Riquísimo. No es light. No es Hay que light. buscar cualidades para justificar esto. No es light. energético de ese boche. Y Pero pero libera dopamina. La fibra que tiene el Quaker. Ah, ¿Cómo te activan los neurotransmisores? ¿Comió bien? Por eso dicen que el chocolate te da la sensación de amor. ¿Eve comió? ¿Eve, comiste vos torta? Acá me Ah, El chocolate muy rico. es lo más. En el invierno, No, con un cafecito, una barrita de águila. Qué rico. Muy rico. Bueno, nuestro cerebro se ha puesto en condiciones para entender más, supongo que con esto, porque Hemos recibido la. Encima debe haber activado los neuronas. la nutrición del sistema nervioso central es a través de hidrato de carbono. Y esto prácticamente casi todo hidrato de carbono. Y un poco de Y la proteína del comida chocolate. es de nuestro cerebro. Mortal. Entonces, si no comes hidratos de carbono, el cerebro, chau. último pedacito. Toma, bebé. Para que coma un pedacito. Sí, la que comió mi No, yo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Sí, mi hija está sobre No, toma.
Está reversado. ya. No, es así. Cuando vos comés hidrato de carbono, al cuerpo no le cuesta casi nada desmenuzarlo en los elementos esenciales. Alguien que haga los elementos esenciales para que el cuerpo lo pueda metabolizar bien. Ahora, básicamente el cuerpo se alimenta de hidratos de carbono, ¿no? A Marce. Marce, toma. Ahora, si vos no comés hidrato de carbono, el cuerpo tiene que hacer un proceso más metabólico, que es No, yo estoy a dieta. agarrar eso que haga. No es más agua. Doctor, usted puede comer. Armando, ¿usted no puede comer? Por ejemplo, si vos tenés una dieta en base a proteína, el cuerpo también lo tiene que ir desmenuzando a hidrato de carbono. Pero ¿qué pasa? El gasto energético que tiene que hacer el cuerpo para desmenuzar esa proteína, hacerle hidrato de carbono, es mucho más grande que cuando tiene que desmenuzar hidrato de carbono puro. No sé si te acordás lo del ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es eso. Agarrar Bueno, proteína y hacerle hidrato de carbono. Transmítale nuestras congratulaciones. Yo sé del libro, del cine. Se la vamos a transmitir. Y ahora quedamos a la espera de Martín, que haga A el ver. próximo. Sí, él me compromete a mí encima. Si querés que haga la receta y la hacemos vos. Después está la torta de chocolina. Perdóname, Yo vos voy a hacer tenés que una torta de preparar. manzana. Vos tenés que preparar. El frío, la torta de manzana. La torta invertida. Con café amargo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Bueno, Me encanta. Muy bien. bueno. ¿Usted puede comer chocolate? Mira que le voy a mandar a María Alicia. Bueno, puede ser que me ponga de buena María Alicia que me dijo, No, no le digo chocolate. Y te levanta, ¿verdad? Que te... Sí, Pero le voy a pasar, en la crónica le voy a pasar mi No comida. seamos- Y son días, todos tenemos. Que pase rápido. Ya sé que Bueno, se termina. Luego con penitencia, la próxima vez contra la pared. Seguimos. en el cuarto. El óvulo frontal. Vamos a ver Ahora tenés todas las neuronas esta ligadas al imagen. chocolate. Esta, es una neurona, ¿Cómo está constituida? Fíjense ustedes, estas ramificaciones herbóreas son las dendritas. Ah, la neurona de la cabeza. Las dendritas postsinápticas son las que reciben la información de las dendritas presinápticas. Vamos a suponer, las dendritas son como ramificaciones, son miles y miles las que tiene cada neurona. Recibe la información de la otra neurona a través de la dendrita. Así que fíjense ustedes. Bueno, pero ahí ven por ejemplo, y acá está conectada por el axón. Acá en el dibujo está conectada con la otra por el axón, no por la Pero lo que pasa que, a ver, la neurona que tiene, dendrita, tiene un cuerpo neuronal, que es este, cuerpo de la célula, donde ahí es acá ven, esta es una construcción altamente compleja, porque ahí están los mecanismos por los cuales la célula nerviosa se alimenta, etcétera, etcétera. Tiene muy complejo. Y después se continúa en una vara extensa que se llama el axón. El axón va a una especie de terminal donde, fíjense ustedes, en esta terminal están alojadas pequeñas saquitos donde hay neuronas. Neurotransmisores, perdón. La vesícula se llama, ¿no? Vesícula se llama. Se llaman, sí, vesículas o sacas. Son saquitos donde están alojados los neurotransmisores.
Cuando viene el impulso nervioso, pasa por el axón y activa la liberación de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores se conectan con las dendritas de la otra célula y se crea, acá está aumentado así Y simplificado. simplemente por una cuestión, no es que sea así, está aumentado por una cuestión para mostrar, ¿no? Pero estos son, piensen ustedes que estos son parecidos a esto. Claro. Ahí está como aumentado y Claro, simplificado uno solo. está que aumentado montando. para ver, y además está colocado uno solo, pero después hay miles de terminaciones. Claro, no es así esa, ¿eh? No es una con una. Esa es una de las tantas dendritas que hay. Claro. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Entonces, ¿dendrita o El axón es el cuerpo. El axón es todo esto largo y termina en dendrita. O sea, están dendritas que son todas estas ramificaciones. Viene el cuerpo y después un axón, y el axón termina también en dendritas. Y esos se conectan con otras dendritas. El axón sería el brazo, la dendrita los dedos. ¿No? Así, imagínate esto así. Hacemos conexión. Imagínate que yo tengo un brazo pero con dos manos. En una mano tengo todos los sacos neuronales, los dedos de los sacos neuronales, la parte donde se hace el mensaje, y en el otro tengo el que lo recibe. Y acá no tengo los núcleos, nada. Ay, Armando, por favor. Ahora está el ejemplo que tiene el cable. Es el axón, recuerden ustedes que esto está recubierto por una sustancia que se llama mielina, que es la que contribuye a darle velocidad al impulso nervioso. Es como si fuera un cable de la luz, una cosa que vos tengas. A ver, una cosa que el alambre de cobre es solo ahí y que lo conectás, sí, te va a transmitir impulso nervioso, pero te va a hacer. Y otra cosa que ese alambre de cobre esté recubierto por te va a proteger, te va a dar más velocidad. Con la célula nerviosa pasa lo mismo. Tengan presente que hay sustancias psicoactivas que producen una degeneración de la sustancia que recubre el axón. Por ejemplo, el alcohol, el consumo de alcohol está comprobado que produce un efecto de desmielinización. ¿Cómo? Desmielinización. Claro, es como si licuara, erosionara la mielina, que es esa sustancia gris que recubre la célula nerviosa, el axón de la célula nerviosa. Y produce una patología típica del alcohólico que se llama polineuritis. La polineuritis es inflamación, sobre todo de las articulaciones que tiene el alcohólico, inflamación, y es muy dolorosa, ¿no? Es muy, y además va a provocar en el alcohólico determinados cuadros típicos donde el alcohólico camina mal, tiene dificultades para hablar, pero vamos a hablar de esto. Entonces, vamos a ver entonces ahora cómo se produce acá en la célula nerviosa. Vamos a ver esto. Este es un diagrama. Cómo se produce el impulso nervioso y a ver cómo se activa la liberación de los neurotransmisores, ¿no?
Fíjense, acá hay el precursor activa, viene el impulso nervioso, el precursor activa la liberación de los neurotransmisores. Fíjense en el diagrama. La célula nerviosa absorbe el precursor. El precursor, digamos, absorbido, activa, el precursor activa la liberación de neurotransmisores. Ahí se produce la liberación de neurotransmisores. Las vesículas se mueven hacia la superficie de la neurona. La neurona presináptica es, piensen ustedes en lo siguiente, hay una neurona, esta es la terminación, neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, ¿no? Se produce acá, hay un espacio que se llama el espacio intersináptico, para que el impulso nervioso se pueda transmitir de célula a célula. Piensen ustedes que cuando el impulso nervioso viene desde la dendrita, pasa todo el cuerpo celular, pasa por el axón, este es un impulso bioeléctrico. Y para pasar de neurona a neurona, se transforma en un impulso bioquímico. ¿Por qué? Porque acá hay un espacio, fíjense. En ese espacio, para que se establezca una conexión entre neurona y neurona, ese espacio tiene que estar, se llenan con los neurotransmisores. Los neurotransmisores hacen el papel de conectar esto con esto. Hay como una especie de sistema de cerrojo, donde determinados neurotransmisores van a conectar con determinados receptores. Entonces, ahí se establece el impulso nervioso, que viene, ¿no es cierto? Viene primero, es bioeléctrico y después es bioquímico. Cuando pasa ya a esta célula, ahí nuevamente se convierte en impulso bioeléctrico. Y así, ¿viste? Hace todo el recorrido. Ahora bien, los neurotransmisores que quedan en el espacio intersináptico, ¿qué pasa con esto? Porque no pueden estar mucho tiempo, porque si no estaría permanentemente excitado la célula. Son reabsorbidos, muchos son reabsorbidos por el propio sistema y otros son degradados. Cosa que se interrumpe después. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay sustancias psicoactivas que van a producir una situación que afecta el sistema de recaptura de los neurotransmisores. Y entonces el espacio queda inundado, por decir así. Y sobre todo la cocaína, por ejemplo, los euforizantes producen este efecto. Este espacio que tiene que funcionar, el sistema de recaptura y el sistema de degradación, eliminan la cocaína, frena este proceso y el espacio intersináptico está permanentemente inundado. Por eso se produce. Aparte puede ser también que aumenta el estímulo eléctrico para que estimula el impulso eléctrico para que mande mayor cantidad de neurotransmisores de lo normal. Que por eso después no, lo que hace que mantiene mucho tiempo esta interconexión. No se corta esto, entonces el tipo está permanentemente excitado. Y lógicamente en esta célula el impulso eléctrico se multiplica. Claro. Porque está
Es como si la cocaína lo que hace es algo que se conecta, un sistema que se conecta y se desconecta, lo deja permanentemente conectado y produce una situación de excitación. Por eso... Porque es así, entre el mensaje que viene de una neurona y pasa a la otra neurona, a través de esos neurotransmisores, hay un periodo, el periodo que se llama periodo refractario, que es el que el receptor dice, bueno, dame uno, esperá, bueno, dame otro, esperá, bueno, dame otro. Lo que hace la cocaína es, a ese, bueno, esperá, es como que no existe, es bueno, dame. Entonces por eso hay esa excitación. Sí, se llama altera el sistema de recaptura de los neurotransmisores. Entonces la cocaína inunda ese espacio y efectivamente produce ese efecto. Entonces, a ver, ¿vos estudiaste medicina? Sí. ¿Sí? ¿No seguís ahora? No, este año no. Por lo menos este año por lo menos no. Por ahora no. Por ahora no. Claro, se nota que esta parte... Ahí se nota, sí. Aparte esta parte la sé porque es cuando vos apenas arrancás a estudiar es la más difícil de todo. A nadie le gusta. Ay, sí, no. Pero después, cuando vas viendo la parte no puramente anatómica, todo eso es como que es recontra súper interesante. Es muy interesante, igual que el metabolismo del cuerpo. Son dos cosas que me encantan. Claro, lo que pasa es que acá hay cosas que no podemos explicar, que el Claro. sistema calcio y Sí. cómo se produce el impulso, cómo se activa el impulso bioeléctrico en la célula nerviosa. Y no sirve porque es como que, bueno, lo sé, pero ¿para qué me sirve? Para llevarme en la cabeza de datos que no voy a usar nunca en mi vida. O sea, Claro. ¿Qué me importa que haya 45 moles de calcio en una célula que hacen que se excite no sirve para nada. No sirve. No, eso te sirve para otra lectura, otra dimensión, pero para nosotros, el efecto nuestro, no. Claro. Lo que nosotros tenemos que saber es esto, ¿viste? ¿Por qué? A ver, para que a usted le quede claro, ¿por qué las sustancias psicoactivas producen estos efectos en el organismo humano? Eso quiero que a usted le quede claro. Que no es que, a ver, las sustancias, la cocaína te inunda todo el organismo y te produce, sino esto inunda y golpea en el sistema nervioso central. Produce la liberación de determinados neurotransmisores, particularmente dopamina, serotonina y también adrenalina y noradrenalina. Y eso es lo que produce. Entonces, ahora estamos en condiciones de empezar a pensar cómo clasificamos a las sustancias psicoactivas. Y las vamos a clasificar de acuerdo a los efectos. Entonces, vamos a tener de esta manera sustancias euforizantes, sustancias depresoras. ¿El alcohol es depresor? Sí. Sí. El alcohol era depresor. ¿Cuál? El El alcohol. Sí, el alcohol es un depresor. Sí. Después vamos tenemos sustancias euforizantes, sustancias depresoras, tenemos sustancias alucinógenas y tenemos sustancias que son inhalantes. ¿Cuáles son las sustancias euforizantes? La cocaína. Euforizante. Tenemos entre sustancias euforizantes fundamentalmente cocaína, anfetamina, metanfetaminas y hay una serie de sustancias que se llaman de diseño, que Ahora hay un montón. son alteraciones en las moléculas
básicas de sustancias como anfetamina o metanfetamina. Muchas de ellas que se producen a partir de la efedrina. Esta sustancia, que es lo que producen, fundamentalmente están muy ligadas a todo. Tengan presente lo siguiente, que todas las sustancias psicoactivas van a liberar dopamina. La cocaína, el alcohol, todas liberan dopamina. O sea que la dopamina modifica rápidamente el estado anímico de la persona. La dopamina, cuando inunda, cuando avanza la concentración en sangre, inunda todo el organismo, provoca un estado de una cierta placidez. Esto es, por ejemplo, por esta razón, el consumo de alcohol, de cerveza, va a generar esto del sabor del encuentro. Porque la liberación de dopamina te da una sensación contactógena. Sentí bien. Ahora, todas las sustancias psicoactivas liberan dopamina, esto tenganlo claro. Liberan dopamina y liberan también serotonina. Después. Pero las euforizantes. No, todas. ¿A la depresiva, la depresora también? Claro, todas. El alcohol es un depresor, pero el primer momento no es depresor, el primer momento es de alegría. ¿Por qué? Porque está liberando, se siente el efecto de la dopamina y de la serotonina. Después empieza a sentirse el efecto de los depresores, una sustancia un neurotransmisor que se llama GABA. Pero el primero, o sea, los euforizantes entonces van a liberar adrenalina y noradrenalina. Que tengan presente otro concepto, que los neurotransmisores, además de ser un vehículo de transmisión del impulso nervioso, son también sustancias que están al servicio de la vida humana. O sea que todos los seres humanos tenemos, se considera que en el organismo hay cerca de 150, por lo menos había hasta hace poco tiempo, de neurotransmisores. Nosotros vamos a ver nada más que algunos principales, pero todos sirven a la vida humana. La dopamina, que te da una sensación de felicidad, digamos, es liberada por la comida. Nosotros estuvimos estos... Chocolate. Sí, este postrecito que estuvimos liberando dopamina, por eso nos sentimos bien. Por eso acá la compañera no está triste. Me quiere acusar, María Alicia. Porque no comí. La profe B está triste, está ahí decaída. Porque no comí chocolate. Le faltan dopamina, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando se come se libera dopamina. ¿Por qué? Porque si no hubiera una sensación agradable para comer, los seres humanos no comeríamos y podríamos morir de inanición. No importaría comer o no comer. También se libera dopamina cuando uno está en situaciones agradables, con gente amiga. O sea, la liberación de dopamina favorece los encuentros humanos, las relaciones sociales. Y esto es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque primigénicamente, digamos, la constitución de la horda fue necesario
para la autopreservación de la especie. Tenga presente que los seres humanos, en relación a los otros especies del reino animal, somos relativamente debiluchos. No vamos a tener la fuerza que tenía un tigre, que tiene un león. ¿Qué fue lo que nos permitió sobrevivir y arrasar con la vida, arrasar con el universo? Es que el ser humano nos podemos encontrar con otros, y hay una cosa tan simple como que dos cabezas piensan mejor que una. O sea, la unión que tuvimos los seres humanos, superior en sociabilidad a cualquier otra especie animal, nos permitió elaborar estrategias no solamente de supervivencia, sino estrategias de desarrollo. El encuentro humano nos permitió, digamos, empezar a modificar la naturaleza a través del trabajo. A través del trabajo se generó la oposición, ¿no es cierto?, en la mano entre el pulgar y los demás dedos. Y esto se transformó en una herramienta. Después, los utensilios como el hacha, cuchillo, únicamente prolongaron la eficacia de esta herramienta. Pero además, en este encuentro humano apareció otra situación que potenció el desarrollo de la mente humana y con ello el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Qué fue eso? El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje permitió la comunicación entre los seres, pero además permitió una cosa que fue una transformación radical en la historia de la humanidad. Permitió doblar al mundo. Con el lenguaje existe un mundo doblado. Cuando yo digo mesa, existe, el vocablo mesa y existe la mesa real a la cual yo me estoy refiriendo. Esta es la relación entre significante y significado. El significante es la estructura, si ustedes quieren, material que envuelve un concepto, este sonido, mesa. Si lo escribo ahí, mesa. Y existe la mesa real. ¿Por qué fue un avance sensacional en la historia de la humanidad y en el ser humano, el lenguaje? Porque entonces el ser humano pudo empezar a trascender los límites del registro sensoperceptual. Hasta ese momento existía lo que veo y lo que percibo y lo que toco. A partir del lenguaje, de esa estructura simbólica, el ser humano pudo empezar a manejar el pasado. Se podía referir a hechos del pasado sin que, cuando estos hechos ya habían ocurrido, la batalla de San Lorenzo ocurrió y también a proyectar al futuro. Es un cambio importantísimo. Y todo esto fue también incidiendo también en el desarrollo de la masa cortical. ¿Por qué? Porque lo que está demostrado es que, la actividad humana, la práctica sobre la vida y desarrolla el sistema nervioso central. Se establecen nuevas relaciones y sobre todo, más que formar nuevas neuronas, lo que hace forma nuevas interconexiones. Por ejemplo, está demostrado que se han hecho estudios, por ejemplo, con sistema de neuroimagen, y
se han tomado registros, por ejemplo, de violinistas y se descubre que hay zonas que se activa cuando se trabaja el violín, que están mucho más desarrolladas en el violinista que en otros seres humanos. Cuando ustedes más se interconectan, practican, estudian, leen, todo esto genera nuevas interconexiones en la cabeza. Esto es la importancia, ¿no? Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Cómo? Tiene un cero, señorita. Profe, me tengo que retirar. Vale. Chao. ¿Por qué todo esto? Porque la dopamina produce, se libera dopamina, que produce una sensación cuando los seres humanos entran en contacto entre sí, cuando los seres humanos comen, cuando los seres humanos procrean. También hay liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque si no hubiera, para esto no se liberaría dopamina, no tendríamos vida sexual, ¿no? Sería puramente reproductivo, ¿no? Puramente reproductivo, además. Sería. No, sí, si no, nos moríamos como especie. Es que es natural eso, digamos. A propósito, para procrearse. Claro, inicialmente era para procrear, después puede ser. Ahora es decir, la cultura determina que el ser humano haya trascendido los ciclos de procreación. En todas las especies animales hay un periodo de celo donde esa especie procrea. El ser humano ha trascendido esto y puede, los 24 horas del día, durante los 365 días del año, pues, no era joven. A ese no le conocen las piernas. Digo, tachen eso de... En los talleres todo esto sirve para... El ser humano ha trascendido eso, entonces, digamos, ya no estamos determinados como un animal por el instinto sexual, sino la sexualidad se ha transformado, ¿no es cierto?, en una condición que incluye lo cultural. Bueno, entonces, tenemos los euforizantes. Nos quedamos acá, después de la semana que viene los depresores. Los depresores, los alucinógenos. Y los inhalantes. Y bueno, y todas estas cosas se pueden potenciar. Después les voy a... Después que van a Dominando la liberación de los neurotransmisores, ustedes van a aprender muchas cosas. Van a tener que estudiar primero. Estimulándolo. Pero para esa clase hay un arancel especial.